ayer cuando salí de la piscina, como ustedes saben que estoy haciendo natación, ayer salí de natación como a las 9 y hacía mucho calor. Y claro, revisó la temperatura y habían 26 grados a las 9:30 de la noche. Entonces, comprenderán que fue un calor muy insoportable. Ayer hubo 33 grados a la sombra. Entonces, es importante que se sepa qué está provocando esto y que lamentablemente va a ser un fenómeno cada vez más habitual. Así que mucho, no se sorprendan con ello. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a iniciar también la clase haciendo una discusión inicial. Vamos a leer un extracto de otra noticia que salió hace unos meses atrás, en agosto. Vamos a analizar esas otras variables que están amenazando y que ya son un hecho de que están siendo latentes en nuestro medio ambiente. Vamos a analizar nuestro entorno y como siempre hemos hecho esta comparativa, como les digo yo, a tono de broma, entre lo que están viviendo ustedes y lo que vivo yo. Y vamos a hacer al final una reflexión final ya yéndonos, adentrándonos y guiándonos, ¿cómo se llama?, hacia lo que viene, es decir, las soluciones. Tenemos que empezar a pensar en soluciones, en medidas. Y también nos vamos a responder una pregunta que tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Es con este estudio del clima del medio ambiente y cómo deberíamos prepararnos o no, porque perfectamente no lo podemos hacer, a todo este cambio. Bien, el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, es seguir reflexionando sobre el impacto del cambio climático en nuestro país, ya pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que prepararnos y también con una mirada, con una perspectiva a futuro. En este sentido, chiquillos, esta reflexión es como un primer acercamiento, por así decirlo, a lo que se nos viene en el trabajo final, que va a ser ya un ensayo, un trabajo así como de personal, de redacción de un informe, un tipo de ensayo, en donde vamos a tener que ya mirar a futuro. Entonces, analizar lo que tenemos, lo que estamos viviendo y mirar hacia el futuro. En estricto rigor, chiquillos, la materia, los contenidos de esta unidad de medio ambiente lo vamos a terminar el día de hoy. Y las semanas que vienen, hasta la fecha de la evaluación final, que la evaluación final está fijada, si no me equivoco, para el 23 de noviembre, es decir, en exactamente un mes más. Si me dan un momento voy a revisar el calendario para confirmarlo. Las siguientes clases, que son 2, 4, 3 clases antes de eso, van a estar 100% enfocados en construir y preparar y generar ese ensayo. Entonces yo la próxima semana les voy a dar las pautas, las instrucciones generales para hacer este trabajo, lo que espero, la extensión, el formato, todo esto que es como lo más formal y también lo más lo que tiene que llevar este ensayo para que ustedes ya vayan preparándolo. Y todas las semanas, incluida la próxima, que empiezan a hacer este trabajo final, tienen que presentarme un avance, ya sea la próxima semana puede ser, por ejemplo, que les voy a pedir como que tengan claro el tema, que van a abordar del tema, y así todas las semanas. Eso va a corresponder a una parte del puntaje que va a estar en la rúbrica, que va a ser nota por proceso. Así que es importante que lo tengan clarísimo. Tíos, si vienen yo estoy revisando el calendario de pruebas ahora y la fecha de este trabajo final es para el 16 de noviembre. Ustedes en el calendario les pasaría el 16 de noviembre. Pero esa era la fecha en que yo originalmente quería entregarles la pauta. Pero para tener esa clase y la siguiente para entregar. Yo creo que con 3 clases vamos a estar más que suficientes para entregar este trabajo final. Así que no se asusten si es que ven esa fecha y yo les dije otra, van a tener ese margen de tiempo para poder entregarlo. De hecho, el 16, lo que podríamos hacer el 16 es que ustedes me muestran su avance, si están por terminarlo, lo reviso y si tienen que hacer algún cambio, me lo mandan, por ejemplo, el viernes de esa semana o a la semana siguiente.
Cosa que nosotros, chiquillos, el 30 de noviembre, ustedes ya estén con los promedios cerrados, o incluso antes. Así que para que no se asusten cuando vean el calendario que yo les dije que el trabajo final era para el 23 y sale que sale el 16, después que el 16 va a ser como la primera entrega la primera posibilidad de entregarlo. Ese día tienen que entregarme el trabajo listo, lo vamos a revisar y les voy a dar una semana adicional para modificar todo lo que quieran hacerle para que tengan un resultado final aún mejor. Pero todo eso y más, chiquillos, se los voy a comentar la próxima semana. ¿Me escuchan bien, chiquillos? Sofi, ¿los demás? Yo sí. ¿Sí? Revisa, Sofi, qué puede pasar. Entonces, voy a mantener mi cámara apagada entonces porque no se te vaya tanta conexión en mi voz. Digo, en el video, sino que en el audio. Voy a ver, configurar aquí la calidad de que salga de mi transmisión para que también no les... Bien, ahí está un poco más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la siguiente noticia que tiene que ver un poco con esto que estábamos viendo recién. Y vamos a analizar un poquito y vamos a reflexionar respecto a esto. Así que les pido que lean atentamente este extracto. Es un extracto de una carta al director que se envía a los directores de los diarios respecto a un fenómeno que estamos viendo poco a poco. Amaru, el trabajo final va a consistir en una reflexión personal en base a lo que hemos visto y en base a lo que puedan investigar en Internet respecto a si debemos buscar soluciones o adaptarnos al cambio climático. Entonces, ahí de eso va a tratar el trabajo final. Una reflexión personal, tipo ensayo, donde yo les voy a dar la pauta y les voy a indicar qué cosas tienen que contener este trabajo, en donde tienen que reflexionar acerca de si vamos a tenemos que buscar soluciones al cambio climático o adaptarnos a él, adaptar nuestra vida y nuestra sociedad al cambio climático. Bien, vamos entonces con esa lectura. Unos minutitos, chiquillos, 5 minutitos para que la vean. Ojalá se vea bien, traté de ponerlo lo más grande posible. Unos minutitos y lo analizamos. Profe, Dime. ¿qué dice evento extremo qué? Perdón, está justo el juntero. Compuesto. Bien.
Chiquillos, algo que vivimos este invierno, no creo que se les haya olvidado a nadie el caluroso invierno que tuvimos este año y que lamentablemente va a empezar a ser una constante si es que no se ve un cambio. Chiquillos, les pregunto respecto a esto. Estuvo bien raro, sí, fue un invierno muy raro. Yo ni sentí que fue un invierno tan crudo como otros años. Fue un invierno, como dice la Sofía, yo creo que esa es la mejor respuesta, la mejor forma de definir cómo fue este invierno. Fue muy raro, como la semana pasada también, que fue una semana muy rara en torno al clima. Chillos, ¿creen que todo este fenómeno de sequía y falta de precipitaciones puede ser reversible a estas alturas? ¿Creen que un año Sinceramente, no. Sinceramente no? ¿Creen que en algún momento vamos a empezar de nuevo a tener días lluviosos? No, No. ¿cierto? ¿Qué creen por qué creen que, digo, perdón, ¿cómo decirlo? ¿Qué estaría influenciando a que esto no esté en un punto casi de no retorno en específico? El ser humano. Yo creo que el Eric lo resumió completamente. Claro, la acción del hombre y esta como inacción que se llama, que prácticamente no están haciendo nada por este cambio, no se ve como, ¿cómo decirlo? Iniciativa de verdad hacer cambio con esto, nos va a mantener en esta historia sin final. O sea, no sé si vieron las noticias que el otro día por el tema de la crisis económica y energética que hay, el tema de la sequía que hay, que podría provocar que los embalses no produzcan suficiente energía hidroeléctrica. Está proponiendo reactivar ventanas, por ejemplo, o la termoeléctrica. Entonces, por un lado, estamos con sequía, estamos con falta de electricidad, ¿y qué solución dan? Seguir contaminando. Seguimos adelantando la elevación de las temperaturas en vez de tomar las verdaderas precauciones. Completamente de acuerdo con la Cata. En vez de hacer cosas, estamos más preocupados de, ¿cómo se llama? Pensar en qué va a pasar, que va a ser más calor nomás allá. Como que la gente se resignó, por así decirlo, a que ya el calor va a quedar así, que vamos a estar muertos, vamos a sufrir el calor, etc. Pero, sinceramente, ¿creen que esa sea la forma? De No, hecho, profe. es algo que también tienen que empezar a cuestionarse ustedes como el tema para el trabajo final, que es más que mal pensar. Nos resignamos y empezamos a adaptar nuestra vida al cambio climático y al calor, o buscamos soluciones para que porque no deberíamos adaptarnos a eso. Entonces, aquí en ese chiquillos no hay yo, el que tenga opiniones distintas no va a quedar como que alguien tenga la razón o no, tienen que saber argumentarlo, ¿no? Aquí se la Sofía, o sea, fuera de eso siempre se está diciendo que hagamos algo, tenemos que hacer algo urgente para cambiarlo, pero nadie hace nada ni plantea una idea para mejorar y reparar todo esto. Lo malo es que cada vez se está haciendo más y más tarde para tratar de solucionarlo. Completamente de acuerdo con la Sofi. Todo el mundo dice ya, hagamos cambios, tomemos acciones. Las grandes potencias mundiales, las industrias tienen que hacer cosas, cambios, pero nadie hace nada. Como que pareciera la misma Greta, esta activista medioambiental, muy conocida, cuando le dijo a los grandes presidentes del mundo, dejen de hacer congresos, dejen de hacer cosas, háganlas, dejen de proponer, hagan. Es justamente lo que dice la Sofía, o sea, hay un montón de ideas, hay un montón de cosas que hacer. Todo el mundo tiene una idea espectacular, y así como salen ideas innovadoras para el cambio climático, para frenarlo, pero ¿dónde están? ¿Dónde se ven? Claro, el cambio es todo uno mismo, como dice el Iván, o sea, claramente, si es que uno no lo hace, no va a pasar nada, y como dice también la Sofía, son hechos, tienen que ser más hechos que palabras. Así que, démosle esa vuelta, igual
esta parte de la clase, esta reflexión inicial, era para también que se fueran como adentrando, digo yo, para ir pensando en el trabajo final, porque el mal que mal, esa pregunta se tienen que hacer. ¿Me adapto o hago algo? Insisto, perdón. Si alguien dice, se siente como un pesimista ante esto, pero a la vez optimista, es decir, ya no hay nada más que hacer, pero está optimista de que todavía podemos sobrevivir como especie y adaptarnos como la adaptabilidad natural y toda esta cosa que es como bien estudiada, y se puede hacer, también es válido. O sea, si alguien dice que de verdad lo ve con una mirada de que tiene poca fe o nada de fe a que haya un cambio y quiere plantearse como una vida nueva, por así decirlo, con respecto a este nuevo clima, es súper válido. Hay muchas ramas, por así decirlo, de la ciencia y muchas ramas científicas que ellos ya justamente están pensando en la adaptabilidad de especies. Entonces, idealmente, no se debería esperar eso, no se debería pensar en eso, pero si es que va para ese lado, hay que, como dice un amigo mío, hay que ponerse en todos los escenarios posibles. Es decir, por muy optimistas o muy pesimistas que seamos, tenemos que estar siempre poniéndonos en todos los escenarios posibles, que también puede ser, en el caso del trabajo final, una opción que ustedes digan, no pienso que va a pasar ni uno ni el otro, puede pasar cualquiera y quiero ponerme como en cualquier escenario. También puede ser una idea. Bien, vamos a seguir viendo, chiquillos, otras evidencias y amenazas ya latentes dentro de nuestro país con respecto al cambio climático y cómo este ha afectado nuestra vida diaria y cómo va a ir, como bien digo, va a seguir afectando si es que no le ponemos freno. De esta manera, uno que ya les mencionaba, chiquillos, es un hecho latente que lamentablemente, como les decía hace un tiempo atrás, de que tengo memoria, esto ha estado presente. O sea, yo creo que crecí viendo a Santiago contaminado. Me acuerdo que cuando era chico, los episodios de preemergencia ambiental, de emergencia ambiental, eran muy seguidos. Había mucha preemergencia. En invierno suspendían las clases porque, si bien ahora no las suspenden, como que dicen ya, no pueden hacer educación física y nada más, porque ahora los niveles de contaminación de preemergencia son no tan graves, porque antiguamente la contaminación era más agresiva por el tema de los tipos de autos que había. Antes ustedes saben que actualmente las gasolinas no llevan plomo. El plomo era un metal y un gas en forma de gas que era muy contaminante, era muy cancerígeno. Entonces se fue sustituyendo la benzina con plomo por benzina sin plomo, lo cual obviamente ayudó muchísimo a que los niveles de contaminación disminuyeran. Pero no significaba que la contaminación se desapareciera completamente. Cambió el tipo de contaminación por polvo, por industria, etcétera, y se mantuvo igual. En ese sentido, chiquillos, debemos tener presente que en nuestro país se presentan tres formas de... tres grandes fuentes de contaminación en el aire. Los medios de transporte, ya sea los vehículos particulares o los vehículos de locomoción colectiva, como son los buses, los taxis, etcétera. Las actividades industriales, como son las grandes industrias. Ustedes saben que aquí en Santiago, la zona de Pudahuel, Enea, que se llama para allá, Cerro Navia, son el polo industrial de nuestra capital, de nuestra región. Eso explica por qué cuando hay episodios de alerta o preemergencia siempre mencionan Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, porque para allá están todas las industrias, entonces son los lugares más contaminados. Y este último también, que se da mucho para el sector sur de nuestro país y también en el sector, algunas partes de nuestra región, de las partes rurales de nuestra región, que son la contaminación por calefacción de las viviendas. Ustedes sabrán, chiquillos, que una de las principales fuentes de calefacción en el centro sur y muy sur de nuestro país es la calefacción a leña. Ustedes sabrán, chiquillos, que la leña seca es la que se debería ocupar para calefaccionar, porque la leña seca es menos contaminante que la leña húmeda, porque la leña húmeda genera otros tipos de gases mucho más contaminantes aún,
Pero la gente que no tiene acceso económico a comprar leña seca, porque la leña seca se vende, tiene que ocupar... ¿Qué cosa no me escuchaste, Sofía? Cuando empezó a hablar como de la leña. Ah, ya, mira, de nuevo. Entonces. Uno de los materiales de calefacción más usados en nuestro país es la leña, sobre todo en el sector centro-sur, muy al sur y muy extremo sur de nuestro país. La leña seca es la leña que teóricamente contamina mucho menos, contamina igual, pero no deja hollín y no deja residuos contaminantes propios de la leña mojada. Sin embargo, la leña seca, por lo general, se debe comprar. Entonces, mucha gente que no tiene acceso, poder adquisitivo para poder comprar leña seca, corta el árbol de su casa en el sur o saca troncos y los ocupa para calefaccionar. Esa leña genera un alto índice de contaminación, mal que mal es una quema de madera. Ustedes saben cuando se quema la madera, cuando hay incendios forestales, lo contaminante y lo tóxico y lo ahogante que es ese humo. Imagínense que durante el invierno la gran mayoría de las regiones del sur del país tienen episodios de emergencia ambiental solamente por la calefacción a leña, porque es prácticamente la única fuente de calefacción que se ocupa en el sur. Entonces, nuestro país, a diferencia de otros países, también posee este nivel de contaminación ligado y también no es ligado, es atribuido también a la calefacción a leña, sobre todo, o con, por ejemplo, cuando se ocupan los braseros, que se ocupa con carbón, etc. Entonces, todos esos elementos, obviamente, esos tres elementos contaminantes, generan gases de efecto invernadero, que nosotros ya sabemos, que hemos visto en clases anteriores, que aumentan el daño y el efecto, haciendo que se genere calentamiento global. Entonces, ¿qué dice? Además, chiquillos, la actividad productiva de algunos sectores también ha contribuido a generar problemas de contaminación en varias zonas del país. ¿A qué nos referimos con esta actividad productiva? ¿Cómo se llaman? Las fábricas mismas, la producción agrícola de ganado, que ustedes saben que lo veamos el otro día, que el ganado en sus excreciones y todo eso, en sus gases que liberan de manera natural, hay mucho metano, gas de efecto invernadero que empeora la cosa, por así decirlo. Y también la actividad, no solamente directamente atmosférica, se me va la palabra. La actividad industrial, sino que la actividad minera también genera contaminación de las aguas, que también contaminan el ambiente por los gases que emiten los residuos de las mineras, etc. Es decir, la gran actividad productiva e industrial de nuestro país, junto al resto de los elementos, han contribuido enormemente al aumento de la contaminación, que pareciera que en vez de ir disminuyendo, va empeorando cada año más. Y esto se debe a que el efecto invernadero también produce algo que se llama la inversión térmica. Ustedes saben que por física el calor debe subir por la presión y todas esas características. El efecto invernadero provoca el efecto de inversión térmica que hace que el calor, en vez de subir, baje. Los gases de efecto invernadero son muy cálidos, por ende, los gases de efecto invernadero bajan y se quedan a ras del valle, de las zonas más bajas de la atmósfera, por ende, queda la contaminación dando vuelta y vuelta en el ambiente muy constantemente, empeorando el efecto invernadero que acabamos de señalar. Entonces, más que una amenaza, es un hecho latente, un hecho presente en nuestro país, que la contaminación atmosférica ya está haciendo un daño bastante importante a nuestra flora y nuestra fauna, y a nuestro ambiente probablemente tal. No podemos desconocerlo, no podemos ignorarlo claramente, puesto que es algo que está muy, muy presente, muy, muy latente, y tenemos que
claro que se deben tomar medidas para que esto disminuya, porque pareciera que en vez de mejorar, está empeorando cada vez más. Así que importante, chiquillos, tener claro que este efecto de la contaminación atmosférica es un efecto que está empeorando cada vez más, y que en vez de mejorar las condiciones ambientales de nuestro planeta, están empeorando día a día, puesto que todas estas emisiones de gases contaminantes de industria, de vehículos, de calefacción, etcétera, están, como bien les decía, empeorando cada vez más este efecto invernadero que mal está aumentando la temperatura de nuestro planeta. Bien, sigamos. Un dato, chiquillos, mencionarles que las ciudades más contaminadas de nuestro país se encuentran casi todas en el sur de Chile, justamente por lo que les mencionaba recién, por esta contaminación que se genera a partir de las calefacciones en el hogar, el ocupo de las calefacciones de leña y las grandes industrias que también se están instalando en el sur de nuestro país. Por ende, como dice ahí, Coyhaique en específico presenta los mayores índices de contaminación de América, junto a las ciudades de Padre Las Casas, Osorno, Temuco, Andacollo y Rancagua. No está muy lejos de aquí esta zona. Y además, nuestro país se sitúa dentro de las 20 ciudades más contaminadas de nuestro continente. Además, nuestro país se encuentra en el 139 lugar de las ciudades más contaminadas del mundo. Ahí dice, ¿sabe qué, profe? Siempre que pasan estas cosas, que un día hace frío y otro calor, de repente cambia mucho el clima, o veo cosas en la tele, siempre me acuerdo de usted y digo, le voy a decir, y después se me olvida. Sí, pues entonces, eso mismo que dice Sofi, de estos cambios de temperatura tan bruscos, son también los que vamos a mencionar en un momento más, que también es un efecto del cambio climático. Estos eventos extremos, de extremo frío, extremo calor, también son consecuencias del cambio climático. O sea, no sé si tendrán recuerdo, y yo sí lo tengo, era súper raro que en invierno hiciera calor, así como hizo este invierno o en inviernos anteriores. Pero ahora, lamentablemente, se está haciendo cada vez más frecuente ver que los inviernos están cada vez más presentes los fenómenos de calor. Básicamente el calentamiento global, querámoslo o no, se está haciendo latente, se está haciendo presente en nuestro diario vivir, y claramente está afectando a cosas tan inmediatas como es nuestros fenómenos de calor y frío, lo dice la Sof. Aquí le di una vuelta a esto porque igual, si lo ponemos a pensar directamente, las marejadas no son el problema aquí. Bueno, sí son el problema técnicamente, pero las marejadas también se están convirtiendo en un problema para nuestro país, y está siendo cada vez más frecuente. Claro, obviamente esos fenómenos generan enfermedades, Sofi, y un montón de cosas más. Profe, ¿lo puede volver un poco para sacarle una foto? Sí, Sofi, mientras voy a tomar agüita. ¿Ya, Sofi? Sí, gracias. Nada. Ahí está. El efecto, el problema de las mareas y de las marejadas ha sido cada vez más presente, y lamentablemente la gente, porfiada por ir a ver lo bonito que es la marejada, puede accidentarse, obviamente, y estas marejadas, obviamente, al entrar a los lugares habitados, pueden generar daños a la infraestructura, a las casas y también a las personas, obviamente. Como dice chiquillos, los expertos aseguran que un aumento en el nivel del mar, más una combinación de fenómenos naturales extremos, sumado a más decisiones humanas, o sea, el efecto del hombre, pueden tener consecuencias devastadoras a lo largo del litoral chileno. Obviamente, chiquillos, si el fenómeno de marejadas se convierte en una constante, y también el aumento del nivel del mar se convierte en algo inevitable,
el litoral central y, bueno, todo el litoral, toda la costa se va a ir viendo perjudicada. Como les mencionaba el otro día, chiquillos, se prevé y se piensa que es muy probable, chiquillos, que el nivel del mar aumente y haga que las zonas costeras se disminuyan, la playa se disminuya y en muchas regiones de nuestro país alcance zonas habitadas el aumento del nivel del mar, haciendo que se inunden por completo zonas habitadas actualmente. Y quiero preguntarles, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué creen? Perdón, el aumento del nivel del mar es el que está generando marejadas, puesto que también está alterando los cursos de agua, el movimiento de las aguas. Así, directamente, no nos suena mucho a que ya, el aumento del nivel del mar y hace que haya más marejadas por los ciclos del agua y un montón de cosas más. Pero directamente no queda tan evidenciado ahí qué puede estar provocando esto. ¿Qué es? ¿Qué está provocando que haya aumento del nivel del mar y que eso provoca más marejadas? ¿Los deshielos o no? Los deshielos, efectivamente. El derretimiento de la criósfera, nuestro elemento congelado, como les dije hoy día en primero medio, elemento hielo. Claro, como dije el otro día, Sofi, el año 2100 debería subir 15 a 90 centímetros más alto, o sea, igual es mucho, piensen, casi un metro de... A ver, déjenme buscar una regla. Imagínense, puede que para ustedes sea poco, pero no sé si... Pero miren, estos son 15 centímetros. Esto, aquí. Eso va a aumentar. Entonces, el peso del agua, como dice la Andrea, va a hundir las islas y así, y esto va a aumentar el agua, o sea, es prácticamente un pie de alto en zonas que están muy a nivel del mar. Esto va a provocar que se inunden por completo. Entonces, la gente se está hundiendo por la sobrepoblación y también por el agua que la está inundando, y también va a ir alterando todo el ciclo de vida al estar esta zona inundada. Entonces, como bien dijo la Cata, el aumento del deshielo, del derretimiento de la criósfera, nuestro elemento agua congelada, nuestro elemento hielo del planeta, hace que el nivel del mar aumente. Y eso genera las marejadas. ¿Por qué? Porque el aumento del nivel del mar hace que el movimiento de las aguas sea mayor y haga que las olas viajen más rápido debido a la mayor profundidad de agua. El derretimiento de los deshielos, al provocar que el nivel del agua aumente, físicamente, la cual no lo manejo muy bien, se sabe que entre más profundo es el mar, más rápido se mueven las olas. Entonces, el aumento del nivel del mar provoca que las marejadas sean más violentas y más intensas y empeoren cada vez más, puesto que las olas viajarían más rápido, y al viajar más rápido, materia del año pasado, al viajar más rápido van a adentrarse más hacia adentro, puesto que van a tener más energía para poder avanzar entre medio del agua. Y también llegar a la orilla y avanzar por la costa hacia adentro. Entonces, consecuencia directa completamente a este nivel del mar aumentado y las marejadas es este derretimiento de la criósfera. Ahí tenemos otra razón que también, si lo hubiésemos visto antes, les habría servido también como respuesta en la interrogación anterior, que era también que ¿cómo se llama? La velocidad del agua aumentara por haber más profundidad, y eso empeorara y creara marejadas cada vez más intensas. Entonces es importante tener claridad, chiquillos, que el fenómeno de marejadas está siendo completamente influenciado por este derretimiento de los glaciares, de los polos de la criósfera, y eso está provocando que los eventos de marejada sean más violentos y se evidencie con mayor claridad este aumento del nivel del mar producto de este cambio climático y este calentamiento global. Bien, va quedando claro, chiquillos, se va entendiendo toda esta idea
¿Para dónde vamos apuntando? Chiquillos. Está como, Sí, profe. sí, pero y les quiero preguntar mientras lo piensan. ¿Se están dando cuenta que son cosas que ya estamos viendo? Que más que amenazas son hechos que estamos viviendo. ¿Han visto las noticias? ¿Han visto que cuando dicen alerta de marejada, se dan cuenta que cada vez es más común estos fenómenos? Justamente por eso que les señalo de que ¿cómo se llama? La marejada y el mismo aumento de la temperatura del mar que ha provocado también que se derritan de mayor cantidad los polos, ha provocado que el nivel del mar aumente y justamente genere este daño al medio ambiente. Porque ustedes tendrán claridad, chiquillos, que esto es un daño irreparable y que lamentablemente no vamos a poder hacer nada si es que, como bien decíamos delante, no se toman acciones reales y concretas e inmediatas para este fenómeno. Bien. Vamos con el último. Nos queda el último fenómeno por ver. La última amenaza. Por los tíos que estoy cargando la interrogación para los tíos que me la deben, para que puedan ir a realizarla. Los tíos que estoy agregando la interrogación de los chiquillos. Ahí está. Ahí sí. Bien. Finalmente, chiquillos, lo otro que también es súper, si no hubiese querido que hubiese pasado así, el día de ayer tuvimos un día muy, muy caluroso, que justamente se dice que es consecuencia de este cambio climático, y es el aumento de las temperaturas. En su pantalla, chiquillos, pueden observar ¿cómo se llama esto? Una infografía, una gráfica que muestra cómo ha ido aumentando desde el año 1995, es decir, hace 26 años atrás, 25 años atrás, 25, 26 años atrás, cómo ha ido aumentando las temperaturas en la quinta región. De arriba a abajo, de izquierda a derecha y después de arriba a abajo. El orden es aquí, acá, acá y acá. Las temperaturas de hace 25 años atrás en la quinta región comparadas ahora han aumentado violentamente. No sé si se han fijado que realmente en el tiempo dicen los Andes 38 grados, los Andes 37 grados el día de hoy en una ola de calor. Es porque en esa zona de la quinta región se ha visto muy, muy notorio este aumento de temperaturas durante los años. Y yo le puedo decir también, Tiguido, o sea, también les he dado como ejemplo. ¿Ah? Pero ¿por qué, cómo se llama, en San Felipe, Los Andes, Panquehue, todos esos lados de allá, hace más calor que acá? Entre otras cosas, Nico, por la altura, la zona donde, la altura de la región y la presión atmosférica altera mucho, pero también la sequía y la falta de precipitaciones ha hecho también que esa zona se aumenten las temperaturas. Muy probablemente fue en Los Andes o en San Felipe, Sofía, ese aumento. Pero, Nico, como te decía, ese aumento ha sido porque, uno, la geografía de la zona y el tema de que esa zona se ha ido secando, ha estado en constante sequía, ha provocado que las temperaturas aumenten, además de la contaminación de otros lados. También por el hecho de que hay cerros cerca, ¿o no? También. Y porque no hay lluvia. Los Andes ni llueve.
Antes llovía un poquito y eso también generaba que hubiese nieve y había agua en movimiento. Y ese movimiento finalmente es la que refrescaba el ambiente, para que lo vamos a decir de esa manera, y también evitaba que hubiese esos fenómenos extremos, pero yo creo que es para todo. Si alguna vez en verano, miren, en verano, acuérdense de mí en verano, cuando haya un día que haya mucho calor, pongan mucha atención el énfasis que colocan en el tiempo con la ciudad de los Andes. Siempre salen los Andes como que esa es la ciudad que va a tener mucho más calor, que hacer como la ciudad más cálida. Se combinaron un montón de cosas, chiquillos, la geografía, la sequía, la desertificación, que lamentablemente está sufriendo la región, y eso lamentablemente sumando todo en suma, mal que mal, provocó que se generara este clima tan extremo, porque es muy extremo el calor que se vive en esa zona. Y no solo en esa zona, mal que mal, chiquillos, también en nuestra capital y en otras zonas de nuestro país, las temperaturas han ido en aumento prácticamente sin parar durante los últimos años, y eso claramente es una consecuencia del cambio climático. Como les comentaba el otro día cuando les mostré la primera infografía de esto, se estima que en nuestro país, chiquillos, la temperatura va a aumentar entre 2 y 4 grados por el cambio climático. Eso ustedes pueden decir, 4 grados no es nada, no va a afectar en nada, pero un aumento de la temperatura sobre lo normal que existe en una región, y esto es en promedio, o sea, puede perfectamente aumentar mucho más, va a alterar los ciclos del agua, va a alterar la evaporación del agua, que va a permitir la lluvia, el ciclo del agua, y eso va a provocar que al evaporarse más agua y el clima estar más cálido, la cordillera de los Andes no va a poder enfriar lo suficiente las nubes como para generar precipitación o nieve, lo cual va a provocar este aumento de temperatura como primera gran consecuencia que el ciclo del agua se vea completamente alterado, disminuyendo las precipitaciones y la acumulación de nieve en la área cordillerana de la área andina de nuestra cordillera de los Andes. Y ya vimos el otro día, chiquillos, que es ese ciclo del agua, esa acumulación de nieve, esa precipitación, la principal encargada de mantener la vida y el ciclo de la vida y los 5 elementos de nuestro sistema terrestre en equilibrio. La lluvia permite la vida, la lluvia permite la sobrevivencia de especies, que se mantengan vivas las plantas, que la atmósfera se limpie con las lluvias de los gases y no se provoque más contaminación, se disminuye un poco, se apalea un poquito el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y si no hay nieve, como ven dice ahí, esta no acumulación de nieve va a provocar que los ríos crezcan más por las lluvias, y ustedes se preguntarán por qué, porque ustedes saben que hay zonas que están preparadas para recibir nieve y no lluvia, no agua en forma de lluvia. Entonces, los ríos no van a estar preparados para esta cantidad de agua. Va a llover más, por ende, los caudales, las crecidas de los ríos va a ser más notoria, puesto que antiguamente muchos ríos solo se alimentaban del deshielo de la cordillera. El río Maipo, el más claro de todos, el que da agua prácticamente todo Santiago. Ese río se alimenta básicamente de los deshielos de la cordillera. Entonces, cuando se va derritiendo el hielo, lentamente va corriendo por el caudal del río desde el Cajón hasta acá llegar, pasar por Puente Alto, hasta llegar a desembocar en el mar. El problema es que al haber menos lluvias y al haber menos nieve, los meses del año que haya agua en los ríos va a ser cada vez menor, y si llueve va a haber un aumento de caudal muy grande, puesto que el río no está preparado para tanta agua, y va a provocar aluviones, etc. Entonces, ¿qué va a provocar este aumento de temperatura que nos va a afectar como país muy notoriamente, que es lo que básicamente nos permite muchos fenómenos de nuestros fenómenos naturales? Es que el aumento de temperatura va a alterar por completo el ciclo del agua, va a llover menos, y cuando llueve va a ser muy intenso, los ríos no van a estar preparados para eso, y no va a haber suficiente nieve como para ver
como para, ¿cómo se llama esto? Para albergar en la cordillera. Lo cual ustedes saben que las grandes reservas de hielo, de nieve en la cordillera, son las que alimentan los ríos que finalmente nos dan agua potable. Y yo creo que para todos no fue misterio cómo estuvo la cordillera de los Andes este invierno, comparada a otros años. Si se dan cuenta, déjenme buscarlo porque había una foto súper buena de la diferencia en la cordillera. Creo que se las mostré otra vez. Acá está. La voy a poner en la siguiente diapo para que la vean. Es una foto que se tomó a nivel satelital y que ustedes yo creo que también con simple observación del entorno mientras coloco la imagen, me pueden responder ustedes, o sea, ¿lo escucho o los leo? ¿Han notado que la cordillera con los años tiene menos nieve en los inviernos? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? ¿Se acuerdan del año que nevó? El año que nevó. ¿Hasta dónde llegaba la cordillera? Digo, la nieve de la cordillera. Hasta A mi prácticamente... casa, ¿Cómo? hasta mi casa. Claro, la gente que vivía en sectores precordilleranos, la nieve estaba hasta abajo, se veía muy, muy abajo. Ahora, como dice la Andrea, la nieve se ve como la puntita, como que espolvorearon la cordillera con nieve. Eso claramente es un efecto del cambio climático, la cantidad inferior de acumulación de nieve, que puede ser que, digamos, ya hay menos nieve, se ve menos bonita la cordillera, pero como dice la Cata, casi no hay nieve. Y eso claramente afecta al ciclo del agua, afecta a los ríos, a los que se alimentan de los deshielos, y obviamente eso va a impedir que se genere, que mucha vegetación se alimente, se hidrate y se pueda generar cultivos, se pueda el riego y también la generación de agua potable. O sea, no solamente afecta a la actividad humana, sino que también a la misma naturaleza de manera propia. Esta es la que yo les decía, chiquillos. Comparemos dos fotografías satelitales entre el 27 de julio del año pasado y el 29 de julio de este año. Muy notorio, muy claro, la acumulación de nieve fue mucho menor y eso obviamente se vio evidenciado en esa puntita de la nieve en la cordillera, como dijo la Andrea. Es real, es un hecho y eso obviamente tienen que tenerlo clarísimo, que ha afectado todo nuestro ecosistema y toda nuestra vida. Eric. Yo con mucho miedo y con mucha sinceridad te voy a decir, profe, nos vamos a morir. Pero ahí es donde yo entra la pregunta final que está, a diferencia de otras clases, no quiero que me respondan, quiero que la vayan pensando, porque esta reflexión final de la clase de hoy, que creo que la deben pensar para ustedes, porque es lo que viene para el trabajo final, vayan a dar una vuelta. Si no hay posibilidad de cambiar esto, ¿cómo podríamos adaptarnos? Todavía hay posibilidad de cambiarlo y no deberíamos pensar en que deberíamos adaptarnos al cambio climático. Entonces, voy a dejar que ustedes lo reflexionen de manera personal, no quiero que me dé la respuesta, piénselo para la próxima semana, vayan pensando, primero, ¿ya no hay salida y hay que adaptarse o todavía puede haber un cambio? Y si es que no hay posibilidad de cambiar esto, ¿cómo podríamos adaptarnos? Vayan pensando esas dos ideas porque cuando hagan el ensayo van a tener que elegir un camino, el camino de todavía podemos hacer algo y qué es ese algo, o bien el camino de ya no hay nada que hacer, ¿cómo nos podríamos adaptar a este cambio climático? Y ahí, insisto, no va a haber una respuesta ganadora de que hay una correcta o una incorrecta. Usted, a modo personal, tiene que pensar, ser súper realista y súper personal, nada de buscarlo en internet ni nada. Piense usted qué camino le es más probable para usted que vaya a pasar. Que nada cambie o que todavía tenemos esperanza de que cambie. Y si cambia,
cómo hacer que esto cambie y si no cambia, cómo adaptarnos a ello. Mis tíos, ¿alguna duda con lo de hoy? ¿Quedó claro todo lo que vimos el día de hoy en la clase? Este efecto más a nivel local de nuestro país con respecto al cambio climático. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Los demás? ¿Sí? Ahí leo al Tomás, al Iván, al Gonzalo, al Andrea, al Eric, no lo he leído de ahí, al Nico también, a la Martina. ¿Todo claro? Muy bien. Sí, profe. Asustado. No se asusten, chiquillos, no, tampoco, insisto, no quiero que sean pesimistas con esto y tampoco se tiren a morir, pero vayan dándole una vuelta porque va a ser un tema para la próxima vez. Bien, chiquillos, dejamos hasta aquí, está súper más sentado, la clase hasta acá, vayan dándole vuelta a esta última pregunta que les dejo en la reflexión final, porque en la próxima clase vamos a empezar ya a prepararnos para este trabajo final, este ensayo, que va justamente a hablar sobre este camino posible, uno u otro o ambos, respecto a este cambio climático. Así que dejamos hasta aquí la clase. Espero que todas y todos estén súper bien. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana, chiquillos, los que no están conmigo en el común. Y los demás nos vemos esta semana en física. Así que cuídense harto y que tengan muy buena tarde, chiquillos. Que estén bien. Chao, chiquillos.